Estimados alumnos, ahora vamos a estudiar las series geométricas y sus consecuencias en el cálculo y el análisis. La serie geométrica juega un papel muy importante en estas teorías, en el análisis y en el cálculo diferencial. Es a partir de esta serie que se deducen una serie de propiedades y de criterios de convergencia. Recordemos, por ejemplo, cuál es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida será recordar una de las fórmulas importantes llamadas antiguamente de cocientes notables. Este cociente es el cociente de la potencia x más 1, x elevado a la potencia m más 1 menos 1 partido por x menos 1. Y eso es igual a la suma de 1 más x al cuadrado más x al cubo y así sucesivamente hasta el término enésimo. Este cociente notable es muy simple de verificar. Esta identidad se la obtiene, por ejemplo, multiplicando los polinomios. Por ejemplo, si yo tengo el polinomio 1 más x al cuadrado más x al cubo más hasta x elevado a la potencia n, lo multiplicamos por x menos 1, observen, el primer producto, x por el polinomio de la izquierda, me va a dar todos los términos, x más x al cuadrado más x al cubo, hasta llegar al último término que sería x a la m por x, que me da x a la m más 1. Y después vamos a restar menos, ¿no? Menos 1 por x menos x al cuadrado menos x al cubo, hasta llegar al último término, x a la menos x elevado a la potencia m. Hacemos las siguientes operaciones. Sumamos estos dos términos y ahí verificamos que prácticamente todos los términos intermediarios se cancelan. X se cancela con menos x, x al cuadrado con menos x al cuadrado, y x al cubo con menos x, y así sucesivamente. Y los únicos términos que nos quedan sería x elevado a la potencia de más 1 menos 1. Entonces, el producto de estas dos cosas sale igual a la potencia x elevado a la potencia x más 1 menos 1. Y por tanto tenemos esta igualdad, que es a partir de aquí que obtenemos el cociente notable mostrado en el cuadrado anterior. Muy bien, aquí entonces fíjense cómo llegamos a la serie geométrica. A la serie geométrica, aquí tenemos una suma finita. Una serie sería una suma infinita. Si nosotros nos restringimos a los valores de x, que en valor absoluto son menores que 1, y hacemos tender m para el infinito, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un límite en el lado izquierdo y una suma de infinitos términos en el lado derecho. O sea, primero, comencemos con el lado izquierdo. Tomando el límite cuando m va para el infinito del lado izquierdo, observamos que la única cosa que depende de m es x elevado a la m. Pero cuando x es un número menor que 1, ese límite vale 0. Entonces, sustituyendo el valor del límite, nos daría 0 menos 1 partido por x menos 1, lo que es equivalente al cociente 1 partido por 1 menos x. Por otro lado, analicemos el segundo miembro de la primera relación y tomando m para el infinito, encontramos una suma de infinitos términos que le expresamos como una sumatoria, como una serie. La serie que va desde n igual a 0 hasta el infinito de x a la n. Y esta suma, evidentemente, cuando x es menor que 1, es igual a la expresión anterior, y esto nos dice de que la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de x a la n es igual a 1 partido por 1 menos x, siempre que x tenga valor absoluto menor que 1. Y esta es nuestra serie geométrica. Observe que este es uno de los pocos ejemplos en donde nosotros tenemos el valor exacto de una serie. Y es con esta serie que vamos a deducir una serie de propiedades y nos va a servir como herramienta para poder construir series de Taylor de diferentes funciones. Recordemos,
¿Qué son series convergentes? Vamos a llamar de series convergentes a series que son finitas. O sea, una serie puede, como se trata de la suma de infinitos términos, ella puede ser finita o infinita. Cuando esta suma sea finita, la vamos a llamar de serie convergente. Y entonces fíjense, aquí nosotros tenemos que en valor absoluto la serie debería de ser un número finito. Por la desigualdad triangular se mayora por la suma de los valores absolutos de término genérico a n y queremos que esto sea finito. Esas son series que son convergentes. Si recordamos a nuestra serie geométrica, fíjense, nosotros tenemos de que la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de r elevado a la potencia n es igual a esa fracción, 1 partido por 1 menos r, siempre que r sea menor que 1 en valor absoluto. Entonces aquí vamos a hacer una especie de comparación. ¿Cuándo una serie va a ser convergente? Bueno, cuando esta serie se parezca, por ejemplo, a la serie geométrica. Entonces, la serie A será convergente si se parece por lo menos un poco con la serie geométrica. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el término genérico de la serie en valor absoluto debe de parecerse con r elevado a la potencia n, por lo menos para n suficientemente grande. O equivalentemente, que esto se parezca con r a la n, quiere decir que la raíz enésima del valor absoluto de a la n debe de parecerse con r y debe ser un número menor que 1 para que nos produzca una serie convergente. Y así nosotros tenemos el siguiente criterio, fíjense. El criterio de la raíz, la serie numérica a sub n, desde n igual a 0 hasta el infinito, es convergente si en el límite, cuando n va para el infinito, de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n, es un número r menor que 1. Fíjense, este criterio ha sido deducido a partir de la serie geométrica. Existe un otro criterio que es llamado el criterio de la razón. Él se deduce también de la serie geométrica. O sea, la serie geométrica sirve para deducir criterios e inclusive nos ayuda y es una buena herramienta para cálculo de otras series. Muy bien, vamos a ver un ejercicio. Verifiquen que la siguiente serie que está ahí, la serie desde n igual a 0 hasta el infinito, de n veces 2 a la n partido por 5 a la 2n, es convergente. Fíjese, esta serie en general no es una serie geométrica. ¿Por qué? Porque no todo se escribe como una potencia. Tenemos el número n que está multiplicando ahí. Muy bien, entonces el término genérico de la serie es dada por a sub n, que es n veces 2 elevado a la potencia n partido por 5 elevado a la potencia 2n. Hacemos algunas operaciones aquí y vemos que esto se escribe como n elevado a la potencia 2n partido por 25 a la n. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es 25 y sería 25 elevado a la potencia n. Y ahora lo podemos expresar de una forma más simpática esta expresión y escribimos n que multiplica a 2 partido por 25 elevado a la potencia n. Muy bien, ahora le tomamos el valor absoluto y la raíz enésima. Entonces, si tomamos la raíz enésima de la expresión, nos da esto, que en el segundo miembro es raíz enésima de n multiplicado por la potencia n de 2 partido por 25. Y haciendo las correspondientes operaciones me da igual a la raíz enésima de n multiplicado por la fracción 2 partido por 25. Así tomamos límite cuando n va para el infinito de la expresión anterior y observando que este límite va a ser igual al límite cuando n va para el infinito de la raíz enésima de n multiplicado por 2 por 25. Mas observe que este límite se demostró en cálculo 1, es bien famoso este límite. Ese límite es igual a 1. Por tanto, el valor
correspondiente a la raíz enésima del valor absoluto de A sub n es igual a 2 partido por 25, que es un número menor que 1. Y por tanto, por el criterio de la raíz que acabamos de analizar, esta serie es convergente. Vamos a ver ahora una comparación entre polinomios y series de Taylor. Vamos a recordar esto. Si nosotros tenemos una función que es n veces diferenciable, su polinomio de Taylor está dado por una sumatoria desde i igual a 0 hasta m de las iésimas derivadas de la función calculada en 0 partido por i factorial multiplicado por x elevado a la i. Son polinomios con esos coeficientes. Entonces, este polinomio de Taylor aproxima a la función f. Lo aproxima mejor cuando m es bastante grande. Entonces, cuando m va para el infinito y cuando esta serie converge, ella es igual a esta función. Va a ser igual a la función f de x. O sea, la serie de Taylor, el polinomio de Taylor, cuando m va para el infinito, se convierte en una serie. Y cuando esta serie es convergente, ella va a ser igual a la función f. Muy bien, entonces esta serie es una serie de potencias, ¿no? Que es llamada, ¿por qué? Porque aparece un a sub i multiplicado por x elevado a una potencia i, en donde x ya es una función y ahí entonces ya no es apenas una serie numérica, sino es una serie de funciones, es una serie de potencias de x. Y esta es llamada de serie de Taylor. Fíjense, los términos pares de esta serie de Taylor es dada por los términos A subíndice 2i, que son los términos pares, y ellas corresponden a las derivadas de orden pares, calculadas en 0, partido por 2i factorial. Esos son los coeficientes pares, mientras que los coeficientes impares son dadas por las derivadas de orden impar, calculada en 0, partido por 2i más 1 factorial. Muy bien. Vamos ahora a comparar estas series aritméticas y series de Taylor. Fíjese, estas series geométricas, perdón, y series de Taylor son importantes porque ellas nos van a servir como herramienta para calcular series de potencia de algunas funciones, de una buena cantidad de funciones. Entonces, recordemos que la serie geométrica, ¿no? Es la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de x a la n, es igual a 1 partido por 1 menos x cuando x en valor absoluto es menor que 1. Esta es nuestra serie geométrica, es una identidad, una serie de potencias cuando el valor absoluto de x menor que 1 es convergente y va a dar esta identidad 1 partido por 1 menos x. O sea, tenemos el valor explícito. Y fíjense, con este valor, ¿no? con esta identidad, podemos encontrar series de potencia o series de Taylor de diversas funciones. Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio. Calcular la serie de Taylor de la función logarítmica. F de x igual al logaritmo de 1 más x. Muy bien, ¿cómo podemos llegar a esta expresión? Vamos a realizar un procedimiento que puede ser generalizado posteriormente para calcular series de potencia de cualquier otra función. Comenzamos con nuestra serie de Taylor. Fíjense, como estamos evaluando el logaritmo en 1 más x, vamos a cambiar x por menos x en la serie geométrica. Y ahí, por ejemplo, cambiando x por menos x en nuestra serie geométrica, la serie pasaría a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 elevado a la potencia n por x a la n. ¿Por qué? Porque estamos cambiando x por menos x. Y el segundo miembro, al cambiar x por menos x, nos da 1 partido por la suma, 1 más x, y esta fórmula es válida para x menor que 1. Observemos que aquí el x continúa siendo menor que 1 si se cambia x por menos x. Ahora vamos a integrar esta expresión.
Si estas es una identidad de funciones que vale para todo x menor que 1 en módulo, en valor absoluto, podemos integrarla. Y al integrar, entonces, integramos cada potencia. La integral de x a la n con relación a x sería x a la n más 1 partido por n más 1. Entonces, en la primera expresión tenemos esa sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n multiplicado por x elevado a la potencia n más 1 partido por n más 1. Y ella debe de ser igual a la integral de 1 partido por 1 más x. Pero esta integral, esta última integral, es una integral inmediata y es igual al logaritmo de 1 más x. Por tanto, tenemos de que el logaritmo de 1 más x para x menor que 1 se escribe como esta serie de Taylor. O sea, es una serie, más esta serie es la serie de Taylor. Y aquí tenemos la identidad escrita en series de potencia. Esta corresponde a la expansión en series de potencias del logaritmo de 1 más x. ¿No? Esta es nuestra fórmula que tenemos aquí. Muy bien. Vamos ahora a hacer un otro ejercicio. Calcular la serie de Taylor de la función arco tangente. Muy bien, si nosotros queremos hacer esto usando la definición, vamos a encontrarnos con algunas dificultades, claro, no es imposible, pero es más complejo ir calculando las derivadas de orden 1, de orden 2, de orden 3 del arco tangente. Y aquí entonces vamos a usar nuevamente nuestra fórmula de la serie geométrica. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer un procedimiento de tal manera de llegar a una expresión que nos recuerde al arco tangente. ¿Y cuál es ese procedimiento? Bueno, primero cambiamos x por menos x en la serie geométrica y ahí obtenemos esa expresión, ¿no? Aparece menos 1 elevado a la n, x elevado a la n, sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito, y ella va a ser igual a 1 partido por la suma de 1 más x, siempre para x menor que 1. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cambiamos x por x al cuadrado. Entonces, cambiando x por x al cuadrado, obtenemos así, en lugar de colocar x, colocamos x al cuadrado, por tanto nos queda la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito, de menos 1 elevado a la potencia x, a la potencia n, x elevado a la 2n, igual a 1 partido por la suma de 1 más x al cuadrado. Y observe que si x es menor que 1, x al cuadrado también lo será. Y ahora, fíjense, integramos estas expresiones. Integrando esta expresión me va a dar la integral de x a la 2n con relación a x es x a la 2n más 1 partido por 2n más 1. Y el segundo miembro es la integral diferencial de x partido por 1 más x al cuadrado. Pero esta integral es una integral inmediata y es igual al arco tangente. O sea, a través de la serie geométrica hemos encontrado la serie de Taylor del arco tangente que es válida para todo x menor que 1. Por tanto, aquí encontramos que el arco tangente se escribe como su serie de Taylor de esta expresión para x estrictamente menor que 1. Muy bien, vamos a terminar esta expresión aquí usando un nuevo ejercicio. Dada la función f de x igual a x, arco tangente de x. Observe que aquí se trata ahora de un producto. No es apenas el arco tangente que hicimos en el ejercicio anterior, sino el producto de x por el arco tangente de x. Y nos piden que verifiquemos que las derivadas de orden impar de esa función son nulas para todo n que pertenece a los números naturales. Muy bien, aquí nuevamente existen dos formas de hacer este ejercicio. O calculamos las derivadas de orden impares de esta expresión y verificamos que para todo n son nulas. O hacemos
una comparación con la serie geométrica. Ahora, recordemos que las series de potencia de Taylor son dadas por las sumatorias desde n igual a 0 hasta el infinito de la enésima derivada de f calculada en 0 partido por n factorial, multiplicado por x a la potencia n. Y desarrollando esa sumatoria me da f de 0 más la primera derivada de f en 0 por x más la segunda derivada de f en 0 partido por 2 factorial x al cuadrado y así sucesivamente. Muy bien. Esa es nuestra serie de Taylor de la función f. Ahora, del ejercicio anterior, nosotros sabemos que el arco tangente se expresa como esta serie de potencia que nosotros tenemos ahí. Y como ahora nos piden x multiplicado por el arco tangente de x, lo que tenemos que hacer es multiplicar por x esta serie. Entonces multiplicamos por x la serie y encontramos que x multiplicado a tangente sería la sumatoria de menos 1 elevado a la n por x multiplicado por esa fracción, x a la 2n más 1 partido por 2n más 1, lo que nos resulta en la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 elevado a la potencia n, x a la 2n más 2 partido por 2n más 1. Entonces, ahí desarrollamos esta serie, miren, desarrollamos la serie, encontramos para el valor de n igual a 0, nos da x al cuadrado, para n igual a 1 nos sale x a la cuarta partido por 3, para n igual a 2 nos sale x a la sexta partido por 5, para n igual a 3 nos sale x elevado a la potencia 8 partido por 7 con signo negativo y así sucesivamente. Observamos que solo aparecen términos pares en la expansión de series de Taylor de x arco tangente de x. Luego, los coeficientes de las potencias impares deben de ser todas ellas nulas, porque ellas no aparecen en esta serie. Y esto significa, las potencias, los coeficientes impares deben de ser nulos, pero los coeficientes impares están dadas por esos cocientes. F elevado a la 2n más 1, que es una derivada de orden impar, calculada en el punto 0, partido por 2n más 1 factorial. Eso es igual a 0, significa pues que la función, la derivada de orden impar de la función f en 0 debe de valer 0. Y esto es válido para todas las derivadas impares. Y así demostramos este problema.